Muy, muy bien, mis hermanos. Entonces vamos a recordar el coro que acabamos de cantar. Dios no nos trajo aquí, nos trajo a poseer la tierra que nos dio. Por eso, el versículo que leímos en Mateo 16:18 dice, yo te digo que tú eres el nombre tuyo. Aquí dice Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una de las cosas que debemos de tener bien en claro es que la iglesia de Cristo está fundada en una roca. Y esa roca es Cristo. Esa roca es Cristo. Y dice la palabra, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, ¿qué querrá decir eso? O sea, si la iglesia está fundada en Cristo y yo tengo a Cristo en mi corazón, Cristo es mi Salvador. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el versículo? Dice, la iglesia de Cristo está fundada en la roca que es Cristo, que es y que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Es decir, que el reino de las tinieblas no va a tener ninguna superioridad ni ninguna ventaja en contra de la iglesia del Señor. ¿Cierto? Oiga, ni las tinieblas ni Satanás no va a tener ventaja ni superioridad porque yo soy la roca de Cristo también, porque le pertenezco a Cristo. Entonces, ¿cuál es el afán suyo, mi querido hermano que me escucha, que a veces le tenemos miedo a Satanás? ¿Cierto? Si la Biblia nos está diciendo, levántate y pelea la buena batalla de la fe, pero generalmente interpretamos este versículo poniendo la iglesia únicamente como un lugar seguro donde nos refugiamos. En la iglesia, en un lugar seguro donde nos refugiamos. ¿Para qué? Para aguantar los ataques del enemigo. Un lugar donde escondernos cuando el enemigo nos ataca. Entonces creemos que es en la iglesia. Pareciera que los cristianos lo único que tenemos que hacer es soportar los golpes o los ataques del enemigo. Y le damos a Satanás, incluso le damos a Satanás más importancia que incluso que al mismo Dios. Y recordemos que yo le pertenezco a Cristo y Cristo está toda la vida por encima de Satanás. Pareciera que lo único que debemos hacer es soportar escondidos aquellos ataques del enemigo que nos destruyen nuestra familia, que destruye nuestro matrimonio, que destruye nuestros hijos y aún que destruye nuestra iglesia. Pero esto no es así, pues la palabra de Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. ¿Y cuál es ese llamado? Y no es un llamado a escondernos, no es un llamado a huir de las batallas de la vida, porque a veces pensamos en eso. Sino al contrario, el Señor a cada uno de nosotros nos invita, escuche bien, nos invita, escuchen mis queridos hermanos, que a veces pedimos tanto en oración, sino que el Señor nos invita a pelear las batallas en contra del enemigo. ¿Quién pelea las batallas en contra del enemigo? ¿Quién pelea las batallas en contra de Satanás si no es usted? Si yo le pertenezco a Cristo y viene una tentación, pues, ¿cómo la peleo? Pues con Cristo, ¿cierto? Por eso dice que Dios nos invita a pelear en contra del enemigo. Pues recordemos que tenemos un Dios que es varón de guerra. Un Dios que es varón de guerra. Bueno, ¿y por qué era que un Dios que es varón de guerra? No, esto lo dice Éxodo 15:3. Dice la palabra, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre.
¿Quién es el varón de guerra? ¿Quién es el que pelea con nosotros? ¿Quién es el que nos ayuda en las batallas? ¿Recuerdan ustedes cuando David iba a pelear con el filisteo? ¿En el nombre de quién iba David? Dice que en el nombre de Jehová de los ejércitos, pero dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Por eso la palabra de Dios nos hace un llamado a pelear la buena batalla de la fe. Y nos lo dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, pelea la buena batalla de la fe. Y dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, cuando usted entregó su vida a Cristo, mucha gente se dio cuenta que lo hizo. Hizo esa profesión de fe delante de muchos testigos y especialmente ante Dios. El mandato es, ¿cuál es el mandato que podemos aprender como cristianos? Pelear la buena batalla o escondernos de ella. ¿Cuál es el mandato? Pelear la buena batalla, no es escondernos de ella, no es huirle a los problemas, no es huirle a la dificultad, no es huirle a aquellas cosas que a veces, o a veces incluso a la responsabilidad que tenemos con Dios. Le huimos hasta eso, ¿verdad? Por eso el llamado es a pelear la buena batalla y a no escondernos. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesitamos hacer para pelear la buena batalla de la fe? Esa sería la pregunta. ¿Qué necesita mis hermanos para pelear la buena batalla de la fe? Y si preguntáramos, seguramente ustedes tendrán muchas respuestas. Y lo primero que podrían decir, ¿qué sería? No, yo peleo la buena batalla teniendo a Cristo, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para pelear la buena batalla de la fe es, primero, tenemos que levantarnos y resistir al enemigo. Levantarnos, decía el pastor el domingo, empezó una lectura, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. A veces estamos dormidos en la iglesia. Tenemos y nos han delegado responsabilidades y muy fácil, ni siquiera digo, no puedo hacerlo. No, esperar a ver qué pasa, ¿cierto? Por eso tenemos que levantarnos. Hermanos, es hora de que usted y yo nos levantemos a pelear esa buena batalla. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios. Oiga, esto está bonito. Dice, al primero que usted tiene que someterse no es al pastor, no es al diácono ni al anciano. La Biblia dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, al primero a quien debemos someternos es a quién, a Dios, y resistir al diablo. Y cuando usted resiste al diablo, dice que él huirá de vosotros. Y mira lo que dice Primera de Pedro 5, los versículos 8 al 9. Mira, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo es que yo debo resistir a ese león, al diablo que anda por ahí con ganas de comerme? ¿Cómo lo dice la palabra? Resistirlo firme ¿en qué? Dice, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. O sea, la palabra resistir en el original, en la palabra griega, es antistemi. Antistemi. La cual era un término que se usaba en aquel tiempo, era un término militar que significaba, mire, la palabra resistir, mire lo que significa en el griego.
defender firmemente una posición en contra del enemigo. Es una palabra de un término militar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los soldados? ¿Qué es lo que hace la policía? Pues resistir al enemigo. Y dice, defender firmemente una posición en contra del enemigo. ¿Y qué defendemos nosotros en la iglesia? Esa es la pregunta. Es decir, que cada uno de nosotros debemos estar firmes defendiendo lo que Dios nos ha dado. No podemos dejar de perder lo que nuestro Dios nos ha hecho en nuestra vida y en nuestra familia. Todo lo que el Señor nos regala, todo lo que Dios nos ha regalado. Por ejemplo, ¿se imagina que nosotros tuviéramos que terminar la iglesia? Y todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que tenemos, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? No, debemos ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Resistir, defender fielmente una posición. Lo que Dios nos ha dado. No podemos dejar de perder lo que nuestro Dios ha hecho en nuestra vida y en nuestra iglesia. Lo que el Señor ha hecho en nuestra familia. Lo que el Señor ha hecho en nuestro trabajo. Lo que el Señor ha hecho preservando nuestra vida. Por ejemplo, al hermano Carlos, Dios le preservó la vida. Y yo me imagino que en tu momento él pensó en Dios y digo, Señor, ayúdame. Entonces Dios nos defiende. Bueno, lo robaron, pero lo más importante es la vida, ¿cierto? Tener la vida. Por eso, como dice la alabanza, Dios no nos trajo hasta aquí. ¿Para qué? Para volver atrás. Es lo que acabamos de cantar. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Ahora miremos en segundo lugar. Entonces dije en primer lugar, ¿qué fue lo que dije en primer lugar? Tenemos que levantarnos y resistir al enemigo, ¿cierto? En segundo lugar, tenemos que usar las armas espirituales que nuestro Dios nos ha dado. Ay, hombre, las armas espirituales que nuestro Dios nos ha dado. ¿Y cuáles son esas armas espirituales que usted tiene, mi querido hermano y mi querida hermana? ¿Cuáles son esas armas espirituales que el Señor te ha dado para resistir al enemigo? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Pero a veces decimos la fe y la oración, pero a veces nuestra fe como que flaquea y ahí nos da pereza de venir a la iglesia a orar. Entonces, eso hay que ponerle cuidado. ¿Cierto? Entonces dice, para resistir al enemigo, ¿será que Dios nos enviará a pelear la batalla sin darnos las armas necesarias para hacerlo? No, ¿cierto que no? Definitivamente no. El Señor nos ha dado las más poderosas armas para enfrentar las batallas de la vida, para enfrentar todas aquellas circunstancias. Nuestro Dios nos ha enviado armados. Cuando uno va al servicio militar, ¿qué le dan a uno para defender? Un arma, ¿cierto? Y esa arma, pues, es para defender. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dado Dios para que nos defendamos? Nos defendamos del enemigo. Un arma que tiene 66 cartuchos. ¿Cierto? Nuestro Dios nos ha enviado armados con las, ¿sabe con qué? Con las armas de la luz, que es la palabra de Dios. Es la arma de la luz. Mire lo que nos dice Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Y a dónde está esa arma de la luz? ¿A dónde la encontramos? En la palabra de Dios. Estas son las únicas armas que pueden hacer frente a las fuerzas de las tinieblas. A la única arma que le pueden hacer frente ¿a quién? Al enemigo, a Satanás, que es nuestro principal enemigo.
Pero vamos a mirar rápidamente unas armas que debemos nosotros utilizar. Primero, un arma con armas de justicia. Que la justicia, dice 2 Corintios 6:7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. O sea, la justicia, el amor, la misericordia de Dios es lo único que puede hacer retroceder y vencer la maldad de Satanás. Si usted tiene a Dios en su corazón y es Dios el primero en su vida y usted lo tiene en primer lugar, entonces Dios hará justicia por nosotros. Entonces, esa arma de justicia, si usted es justo, pero ¿por qué el Señor no me escucha? ¿Por qué el Señor no escucha mis oraciones? ¿Por qué me pasa lo que me pasa a mí? Hombre, revisemos nuestra vida. Revisemos nuestra vida espiritual. Por eso dice que la justicia, el amor, la misericordia de Dios es lo único, hermano. Lo único que puede hacer retroceder y vencer la maldad de Satanás. Otra arma. Con armas poderosas en Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, una arma es que el poder de Dios, ese poder de Dios, esté también en nosotros, porque Dios nos ha dado ese poder. Y especialmente a sus hijos. Nuestras armas no son poderosas en nuestras fuerzas, sino poderosas en las fuerzas, en el poder de nuestro Dios. Hermanos, en nuestra vida diaria, que hay una pregunta, ¿cuáles son estas armas que Dios nos ha dado? La palabra de Dios dice que es la espada del Espíritu. Mire lo que dice Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que una arma especial para la cual usted debe de enfrentar al enemigo es la palabra de Dios. Pero nos queda a veces difícil aprendernos un versículo. Entonces, ¿cómo vamos a pelear en contra del enemigo? Por ejemplo, el hermano Javier y la hermana Nubia son buenos para direcciones, porque es lo que ellos hacen a diario, estar buscando direcciones. Y le dice uno a Javier, ¿a dónde queda tal dirección? Por tal lado, ¿cierto? Y uno, pues más o menos se ubica. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Usted es un hijo de Dios y usted es la roca que Dios ha puesto en la iglesia para que otros conozcan de Dios. Y la palabra nos está diciendo que si yo soy la roca, entonces las fuerzas del enemigo no que prevalecerán en contra de nosotros. O sea, no nos van a hacer daños. Entonces recuerde que la palabra de Dios es una arma poderosa. Entonces debo de memorizarla. Segundo, tiene que ver con la oración, que es conectar nuestra vida. La oración, mire, la oración tiene que ver con conectar nuestra vida al poder de Dios. Y esto es bien interesante. ¿Cómo usted conecta su vida al poder de Dios? Por medio de la oración, la lectura de la palabra. Entonces, si usted va a orar por un enfermo, ¿qué hace Dios? Lo escucha y sana al enfermo. O lo sana o se lo lleva, pero Dios lo escucha, ¿cierto? Y Dios orará de alguna manera. Entonces, por eso Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, ¿qué sucede? Lo recibiréis. Pero dudamos, nos hace falta fe. La tercera arma, el ayuno, que es doblegar nuestra carne para que el espíritu se fortalezca.
Y por eso vaya conmigo, mi querido hermano, a Marcos capítulo 9. Ahí yo le doy tiempo para que uno de los que estén allá conectados lo puedan leer. Cualquiera. Marcos capítulo 9 del 25 al 30. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Marcos 29 del 25 al 30. Ya. 25, pastor, perdón. Marcos 9, 25 al 30. Sí. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Amén. Sí. Pero cada cuanto, mira, aquí la palabra es muy clara. Los discípulos no pudieron liberar y andaban con Jesús todos los días, lo conocían, comían con Jesús, estaban ahí y no pudieron liberar. Pero le preguntaron a Cristo: ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué no lo pudimos hacer? Porque nos hace falta ayunar, nos hace falta orar, nos hace falta meternos con Dios. Y Jesús les dijo: este género de nada puede salir sino con ayuno y oración. O sea, la oración es clave. Cada cuánto nosotros oramos, cada cuánto usted ora. Yo estoy orando ahora muy temprano en las mañanas, me despierto, no puedo dormir. Yo creo que Dios no me da sueño por eso, para que me ponga a orar. Por eso, otra cosa que es importante, aparte del ayuno y la oración, es la adoración y la alabanza. Pues Dios está en ella y se manifiesta donde hay alguien que le busca y le adora. Y esto es muy clave para poder derribar fortalezas. Porque si yo solo escucho música cristiana, solo en la iglesia y en mi casa no, entonces ahí está. Bueno, hay una clase de música que uno la puede escuchar, pero hay que tener cuidado qué clase de música. Por eso la adoración y la alabanza es clave. El Salmo 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. O sea, para toda batalla de la vida del cristiano del Señor, que el Señor nos ha dado, es necesario la alabanza y la oración también, para enfrentar los ataques del enemigo. Y en tercer lugar y último, tenemos que levantarnos con el poder de nuestro Dios para responder toda obra del enemigo en contra de nuestra familia. En contra de la familia que yo tengo en casa, en contra de la familia de la iglesia. Porque recuerde, somos toda una familia. Ustedes es parte de mi familia. Ustedes que están allá en su casa y los que estamos acá,
Somos parte de la familia. El libro de Efesios capítulo 5, versículo 11 dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Por eso, hermanos, tenemos que levantarnos y levantarnos con el poder de Dios y las armas que Él nos ha dado para poder arrancar, destruir, arruinar los planes del enemigo. Para poder arrancar, destruir y arruinar los planes que tiene el enemigo en contra de nuestra familia, en contra de la iglesia. Y eso lo tiene que hacer usted, no solamente el pastor, no solamente los líderes, sino usted que me está escuchando. Por eso el libro de Jeremías, capítulo 1, los versículos 9 a 10, mire lo que dice. Y extendió Jehová su mano y tocó la boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Quién es el que coloca la palabra de Dios en nuestra boca? Es Dios, aquí lo está diciendo. Y extendió Jehová tu mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos. Óigame, esto es como una palabra, esto no es prosperidad, esto es palabra de Dios. Mira como el Señor te ha puesto, hermano. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Esas son las armas que el Señor nos ha dado para que usted y yo hagamos en contra del enemigo. Y Dios nos ha dado ese poder para hacerlo. Y dice, para edificar y plantar. ¿A quiénes hemos plantado? ¿A quién le hemos enseñado? ¿Cuántas iglesias hemos plantado? ¿Cuántas familias le hemos edificado? Le hemos dado a conocer la palabra de Dios. Es el poder que el Señor nos ha dado en contra del enemigo. Por eso vamos a arruinar los planes de ¿quién? No los planes de mi hermano, no los planes del pastor, no los planes del diácono ni del anciano, ni los planes de los jóvenes, ni los de las parejas, ni los de los ministerios. Dios no nos ha puesto para eso. Vamos a arruinar los planes del enemigo en contra de nuestros hijos. No lo vamos a dejar perder, no vamos a dejar que el enemigo destruya a los jóvenes, destruya a mi familia, destruya a la iglesia, destruya, que el enemigo destruya lo que él nos ha dado hasta aquí, porque no podemos, ¿qué? Volver atrás. Vamos a arruinar, a destruir los planes del enemigo en contra, esos planes que están en contra de nuestro matrimonio. Vamos a levantarnos, a clamar, vamos a pelear la batalla de la fe, no vamos a dejar que el enemigo destruya nuestra iglesia, que el enemigo destruya nuestros planes. Y uno dice que el Señor te conceda los deseos de tu corazón. ¿Y cuáles son los deseos del corazón? No vamos a dejar que el enemigo destruya nuestro hogar con los vicios, con el mal carácter, porque a veces nos pasa eso. Es que mi papá es un ogro. No se le puede decir nada. Pero es que usted también, hija, no ayuda a hacer nada, o hijo. Tenemos que levantarnos en oración, en clamor, porque la victoria de Dios está en nosotros. La victoria de Dios está en los hombres, en los hijos de Dios. No están en otros, sino en nosotros. Y quiero terminar, hermanos. Quiero terminar con Juan, primera de Juan 4:4.
Y mire cómo escribe aquí el apóstol, o como Dios nos dice. Y nos trata con cariño y con amor. Y como cuando usted trata a su hijo o a su hija con palabras bonitas. Aquí dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo dice esa versión, hermana Ariana? ¿Cómo dice la versión que... Dice la palabra del Señor en 1 Juan 4:4, la versión PDT. Hijitos, ustedes son de Dios y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Amén. Y oye, qué maravilla, hijitos, ustedes son de Cristo y por eso vencerán a quién, al enemigo. Porque más grande es el que está con nosotros, el que está conmigo, el que me acompaña, el que me protege, el que manda a sus ángeles para defendernos, el que pelea nuestras batallas, el que nos ayuda. Es más grande que Satanás, que el que está en el mundo. El mundo quizás dice, no, no crean eso. No, debemos pelear nuestras batallas, pero de la mano del Señor. Hijitos, vosotros sois de Dios, no son del diablo, ustedes de Dios. Dios te compró a precio de sangre. Dios pagó, Jesús pagó un precio muy alto por usted. Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amado Señor, en esta noche yo te doy gracias por este tiempo maravilloso, el de podernos acercar a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a pelear nuestras batallas. Por eso hoy nos dices, levántate, hermano y hermana que me escucha, levántate y pelea la batalla de la fe. Nos toca a nosotros mismos. Recuerde, mi querido hermano y hermana, que la salvación es personal. Y todos los días peleamos nuestras propias batallas, incluso de nosotros mismos. No debemos, como cristianos, únicamente soportar golpes o soportar los ataques del enemigo. Debemos pelear en contra de ellos, porque tú nos has dado, oh Señor, las armas para enfrentar a ese enemigo. Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.